durante casi 2000 años. La historia de Jesús ha sido contada de una forma concreta, una versión que se repite en sermones, libros, rituales y tradiciones. Una historia que la mayoría de las personas acepta como completa, cerrada, definitiva. Para millones de creyentes, esa historia no deja espacio para dudas. Jesús nació, predicó, realizó milagros, fue crucificado y resucitó. Y su mensaje quedó preservado para siempre en un conjunto de textos considerados sagrados. Pero lo que rara vez se menciona es que esa versión fue el resultado de un proceso largo, complejo y profundamente humano. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, el cristianismo no era una religión organizada. No existía una iglesia unificada. No existía una autoridad central y, sobre todo, no existía una Biblia como la conocemos hoy. En su lugar, existían comunidades dispersas, grupos pequeños que se reunían en casas, cuevas o espacios ocultos, comunidades que compartían relatos, enseñanzas y recuerdos transmitidos de forma oral o escrita. Cada una de esas comunidades entendía a Jesús de una manera ligeramente distinta. Para algunos, era un maestro espiritual. Para otros, un profeta. Para otros, una manifestación divina. Y para algunos, alguien que enseñaba algo todavía más inquietante, que el conocimiento espiritual no estaba fuera, sino dentro del ser humano. Como resultado, comenzaron a surgir numerosos textos, relatos sobre su vida, colecciones de enseñanzas, interpretaciones simbólicas de sus palabras, evangelios que hoy casi nadie conoce, pero que en su tiempo circularon ampliamente. Algunos de esos textos fueron aceptados, otros fueron debatidos, y otros, con el paso del tiempo, empezaron a resultar incómodos. No porque contuvieran errores evidentes, no porque fueran falsificaciones burdas, sino porque transmitían ideas que no encajaban con la dirección que el cristianismo estaba tomando. A medida que la religión crecía, también lo hacía la necesidad de orden, de uniformidad, de control doctrinal. Se volvió necesario decidir qué textos debían considerarse verdaderos y cuáles debían ser descartados. Ese proceso no fue inmediato, ni sencillo, ni puramente espiritual. Fue un proceso de selección, de debate, de poder. Con el tiempo, algunos textos fueron elevados a la categoría de sagrados. Otros fueron etiquetados como peligrosos, y algunos, simplemente, dejaron de copiarse, de leerse, de mencionarse. No todos fueron destruidos. Algunos sobrevivieron en silencio, ocultos, enterrados, preservados lejos de las instituciones que una vez los consideraron una amenaza. Cuando siglos después uno de esos textos reapareció, no provocó un escándalo inmediato, pero sí planteó una pregunta incómoda para historiadores y teólogos. Si este evangelio existió, si fue leído por comunidades cristianas primitivas, y si fue excluido deliberadamente, ¿qué criterios reales se usaron para decidir qué debía formar parte de la historia oficial? Este documental no busca atacar creencias, no pretende negar la fe de nadie, tampoco intenta ofrecer respuestas absolutas. Su objetivo es más simple y quizá más inquietante: examinar documentos históricos reales, textos que existieron, que fueron escritos, copiados y transmitidos, y que, en un momento determinado, fueron considerados demasiado incómodos para continuar circulando.
Hoy comenzamos con uno de esos textos, un evangelio que no narra milagros espectaculares, que no describe la crucifixión y que presenta a Jesús de una forma muy distinta a la que la mayoría conoce. Un evangelio que no fue eliminado por accidente, fue eliminado por decisión. Este es el evangelio que no debía sobrevivir. Para comprender por qué ciertos evangelios fueron eliminados, es necesario retroceder en el tiempo, volver a los años inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús. Un periodo del que se habla poco, pero que resulta fundamental para entender todo lo que ocurrió después. En ese momento, el cristianismo no era una religión establecida. No tenía templos, no tenía jerarquías definidas, y no tenía un conjunto oficial de textos sagrados. Lo que existía era algo muy distinto. Comunidades pequeñas, dispersas por regiones como Judea, Siria, Egipto y Asia Menor, grupos de creyentes que se reunían en casas privadas, a menudo en secreto, en un mundo donde profesar esa fe podía ser peligroso. Estas comunidades no compartían una única interpretación de las enseñanzas de Jesús. Cada grupo conservaba recuerdos distintos, enfatizaba enseñanzas diferentes y transmitía el mensaje de acuerdo con su propia comprensión espiritual y cultural. Durante décadas, la principal forma de transmisión fue oral, historias contadas de persona a persona, enseñanzas memorizadas, dichos atribuidos a Jesús, repetidos una y otra vez. Con el paso del tiempo, esas tradiciones comenzaron a fijarse por escrito, no con la intención de crear un libro sagrado universal, sino para preservar enseñanzas que se consideraban valiosas dentro de cada comunidad. Así empezaron a circular numerosos textos, evangelios, cartas, colecciones de dichos, relatos simbólicos. Algunos de estos escritos se centraban en la vida de Jesús, otros en su mensaje y otros en interpretaciones más profundas de su significado espiritual. Es importante entender algo. En este periodo temprano, no existía una distinción clara entre textos oficiales y no oficiales. Esa categoría aparecería mucho más tarde. Para una comunidad cristiana del siglo II, un texto era valioso no porque hubiera sido aprobado por una autoridad central, sino porque se consideraba auténtico, inspirador o útil para la enseñanza. Esto dio lugar a una diversidad sorprendente de creencias. Algunas comunidades veían a Jesús principalmente como un maestro de sabiduría. Otras lo entendían como un Mesías esperado. Algunas enfatizaban la salvación a través de la fe. Otras hablaban de conocimiento, comprensión y transformación interior. Esta diversidad no era vista inicialmente como un problema. Durante un tiempo, coexistió de forma relativamente pacífica, pero a medida que el cristianismo creció en número e influencia, esa variedad comenzó a percibirse como una amenaza. Surgió entonces una pregunta fundamental. ¿Qué enseñanzas debían considerarse correctas? ¿Qué textos debían leerse en las comunidades? ¿Y cuáles debían descartarse? Sin un canon establecido, sin una autoridad única y con interpretaciones cada vez más divergentes, el riesgo de fragmentación aumentaba, y es en este contexto de diversidad, debate y necesidad de control, donde comienzan a trazarse las primeras líneas entre lo que sería aceptado y lo que sería eliminado. Para entender cómo se tomó esa decisión, primero, debemos conocer los textos que se encontraban en juego. Entre los numerosos textos que circularon en los primeros siglos del cristianismo, hubo uno que destacó por su estructura, su contenido y su enfoque. No porque narrara hechos espectaculares,
sino porque proponía una manera distinta de entender el mensaje de Jesús. Este texto es conocido hoy como el Evangelio de Tomás. Su forma ya lo diferencia claramente de los evangelios que más tarde serían considerados oficiales. En lugar de contar una historia lineal, el Evangelio de Tomás se presenta como una colección de dichos, frases breves atribuidas a Jesús, aforismos, enseñanzas enigmáticas, que invitan a la reflexión más que a la obediencia. No hay relatos de su nacimiento. No hay descripciones detalladas de milagros. No hay una narración de la crucifixión o la resurrección. En su lugar, el texto se concentra casi exclusivamente en las palabras de Jesús, en lo que dice y en cómo esas palabras deben ser comprendidas. Muchas de estas enseñanzas están formuladas de manera deliberadamente ambigua. No ofrecen respuestas directas. Plantean preguntas. Invitan al lector a interpretar, a buscar, a comprender por sí mismo. En varios pasajes, el conocimiento aparece como un elemento central, no el conocimiento académico, sino una forma de comprensión interior, una percepción profunda de la realidad, accesible a quien esté dispuesto a buscarla. Este énfasis contrasta de forma notable con otros textos cristianos tempranos que ponen el foco en la fe, la obediencia o la aceptación de una doctrina concreta. En el Evangelio de Tomás, Jesús no se presenta como un Salvador que actúa en lugar del ser humano. Se presenta como un maestro que señala un camino, un guía que invita a descubrir algo que ya está presente, pero oculto. Esta forma de enseñanza encajaba bien con ciertas corrientes del cristianismo primitivo, especialmente aquellas que valoraban la experiencia espiritual directa y la transformación interior. Pero también generaba incomodidad, porque implicaba que el acceso a la verdad no dependía de rituales, jerarquías o intermediarios. Con el tiempo, a medida que la Iglesia comenzó a estructurarse, este tipo de mensaje empezó a verse como problemático, un texto que fomentaba la interpretación personal y la búsqueda individual era difícil de controlar. A pesar de ello, el Evangelio de Tomás no fue un texto marginal. Existen indicios de que fue conocido y utilizado por diversas comunidades cristianas durante décadas. Su exclusión no se debió a su desconocimiento, sino a su incompatibilidad con la dirección que estaba tomando la doctrina oficial. Para comprender por qué este evangelio fue finalmente rechazado, es necesario observar el momento en que el cristianismo dejó de ser una red de comunidades y comenzó a convertirse en una institución. A medida que el cristianismo dejó de ser un conjunto de comunidades dispersas y comenzó a transformarse en una institución organizada, la diversidad de textos y enseñanzas empezó a verse como un problema. Una religión en expansión necesitaba unidad, un mensaje claro, una doctrina común y, sobre todo, autoridad. En ese proceso, no todos los textos podían permanecer. Aquellos que ofrecían interpretaciones abiertas, que fomentaban la búsqueda personal o que reducían la necesidad de intermediarios, resultaban difíciles de integrar. El Evangelio de Tomás encajaba precisamente en esa categoría. No negaba las enseñanzas de Jesús, pero las presentaba desde una perspectiva distinta, una perspectiva que no dependía de estructuras ni jerarquías. Con el tiempo, decisiones humanas comenzaron a definir qué textos debían conservarse y cuáles debían dejar de copiarse, de leerse, de transmitirse. No todos fueron destruidos. Algunos simplemente fueron silenciados. Durante siglos, el Evangelio de Tomás desapareció de la historia oficial. No fue mencionado en sermones, no fue incluido en las Escrituras y quedó relegado al margen del cristianismo dominante, hasta que,
muchos siglos después, fue redescubierto junto a otros textos antiguos, ocultos lejos de los centros de poder, que una vez los rechazaron. Su existencia no obliga a cambiar creencias, pero sí invita a reconsiderar una idea fundamental: que la historia religiosa que conocemos no es solo el resultado de revelaciones espirituales, sino también de decisiones, debates y exclusiones. Y plantea una pregunta que permanece abierta hasta hoy: ¿cuántas otras voces fueron silenciadas no por ser falsas, sino por resultar demasiado incómodas para ser escuchadas? Algunos archivos nunca estuvieron destinados a desaparecer.